Muy buenos días, amigos televidentes. Gracias por estar en sintonía de Televisión Legislativa de El Salvador, y a usted que nos escucha a través de Radio Legislativa 88.1 del dial. Gracias por estarnos acompañando en Foro Legislativo en este martes 25 de febrero. Un placer poder acompañarle en esta mañana y estamos listos para una nueva emisión. Hoy estaremos conversando con el diputado Emilio Correa del Grupo Parlamentario Arena, diputado propietario de esta Asamblea Legislativa por el Departamento de San Salvador, y pertenece a diferentes comisiones como la Comisión de Cultura y Educación, la Comisión de Salud, Obras Públicas, Transporte y Vivienda, en donde se ven temas muy importantes como la situación de las aduanas terrestres en el país. Sobre estos temas estaremos conversando en esta mañana, además temas que se han llevado a cabo dentro de esa Asamblea Legislativa. Nos quedamos contigo, Max. Gracias, Eugenia, y a usted, amigo televidente, que nos sintoniza a través de la señal de Canal 9 y a través del 88.1 FM de Radio Legislativa. Bienvenidos una vez más a Foro Legislativo. Diputado, muy buenos días. ¿Qué tal, Max? Buenos días, amigos televidentes que sintonizan y que escuchan el programa Foro Legislativo. Un gusto reencontrarme contigo en esta nueva faceta. Felicidades por el programa, por cierto. Gracias, gracias. Bueno, mucho trabajo en la Comisión de Salud, diputado, como ya nos comentaba Eugenio, usted pertenece a esta comisión, y pues ayer por unanimidad se acordó solicitar un informe al Ministerio de Salud sobre las acciones y planes a implementar para contrarrestar el posible ingreso al país del coronavirus. Y es que esta es una epidemia que ya la Organización Mundial de la Salud ha dicho que los países deben de prepararse para una posible pandemia. Actualmente, según datos del Hospital Johns Hopkins, hay 2.700 muertes, 2.704 muertes por esta epidemia y más de 80.000 casos confirmados, diputado. Sí, en efecto, Max, ayer se reanudaron las reuniones semanales o cotidianas de trabajo de la Comisión de Salud. Mencionarte que ayer conocimos 3 piezas de correspondencia, 3 iniciativas. 2 iniciativas que fueron, las 3 iniciativas fueron presentadas entre el 25 y el 30 de enero. Te estoy hablando hace un mes. Las conocimos hasta ayer, por lo que tú ya sabes. Lamentamos lo que ocurrió el pasado 9 de febrero, luego el siguiente lunes hubo el tema de la interpelación, entonces no habíamos tenido reuniones de la Comisión de Salud. Conocimos 3 piezas de correspondencia, 3 iniciativas, 2 que a nuestro criterio ya no entraban perdían vigencia, que tenían que ver con emitir dictámenes recomendables a la ministra de Salud para que nos presentara algunos programas o algunos planes de ejecución. Había otra que iba en el sentido de convocarla al seno de la comisión para que nos explicara qué planes o qué acciones tiene el Ministerio de Salud para prevenir que pueda disiparse o que pueda difundirse esta enfermedad en caso, Dios no lo quiera, llegue algún caso a nuestro país. Sin embargo, la mayoría de colegas coincidimos en que llamar otra vez a la ministra cuando acabamos de estar con ella por el tema de agua quizá no era lo más conveniente, por lo cual solicitamos un informe por escrito que contenga de manera integral. Hay que recordar que el pasado 18 de noviembre entró en vigencia la ley del Sistema Integrado de Salud de nuestro país, por lo cual el Ministerio de Salud se convierte en un ente rector y de él depende FOSalud, bienestar magisterial, el Comando de Sanidad Militar, el Seguro Social. Entonces lo que estamos pidiendo es un informe que contenga qué acciones tiene cada institución de las que te he citado anteriormente para prevenir, para detectar y obviamente para proceder en torno al tema del coronavirus. Preocupa esta situación por varias cosas. Por un lado, se ha conocido, de hecho hemos visto al mismo viceministro de Operaciones, el señor Francisco Alaví, en el Aeropuerto Internacional de El Salvador recibiendo algunas personas. Creo que van entre 4 y 5 personas que han arribado a territorio nacional procedentes de países que tienen nexo epidemiológico y que pueden en algún momento traer síntomas de la enfermedad. Entonces decirte que se le ha pedido un informe para ver si el Ministerio de Salud está preparado para encarar una situación como esta. El tema de coronavirus, Max, preocupa porque hace 2 o 3 días yo veía declaraciones de un alto representante de la Organización Mundial de la Salud y él dejaba entrever que el mundo podría estar a las puertas de una pandemia, y esto sí realmente es preocupante porque es una enfermedad que surgió de una manera repentina en una región de China y que ya ha cobrado la vida, como tú decías, de cerca de 2.300 personas, 2.400 personas.
Entonces creo que como salvadoreños tenemos que estar expectantes. Nosotros como Asamblea Legislativa debemos estar en la plena disposición de colaborar con el gobierno en caso de que se necesite recursos financieros para combatir algún tipo de fenómeno que tenga que ver con esta enfermedad, y nosotros no lo descartamos. Hoy por hoy vamos a esperar 15 días para que nos llegue este informe. Ojalá, Dios mediante, las autoridades sepan manejar los casos o las sospechas o todo arribo de personas que vengan procedentes de países con nexos epidemiológicos. Hemos visto algunas medidas que ha tomado el gobierno, como por ejemplo prohibir la entrada de personas que vienen directamente de China, pero estamos viendo por otro lado que ya se han sacado, sacado básicamente de China a 3 personas, 3 becarios salvadoreños que estaban precisamente en el foco donde se originó la enfermedad y que hoy están en Ucrania. Por cierto, en Ucrania han tenido problemas para poder establecerse porque la población de Ucrania se muestra en desacuerdo de que se estén llevando personas que provienen obviamente de algún país que tiene nexo epidemiológico que puede llevar la enfermedad. Ojalá por el bien de los salvadoreños no pase a más y no tengamos ningún caso de coronavirus en El Salvador. Sin embargo, hay que estar preparados ante cualquier circunstancia. Voy a citar un tuit de la comisionada presidencial para operaciones de gabinete de gobierno, Carolina Recinos. En una entrevista, ella afirma que se han especializado a médicos y equipado laboratorios, con lo que se ha logrado que en el país se hagan pruebas del COVID-19, que es el mismo coronavirus. A ver, el Ministerio de Salud tiene personas muy capacitadas, hay que decirlo. De hecho, hay un epidemiólogo que es un mando medio hoy por hoy, que conoce y que se ha ido a capacitar a Atlanta. Hay que decir algo, el hecho de que personal de nuestro país se vaya a capacitar, obviamente en la detección temprana, en la detección de síntomas, en cómo elaborar laboratorios, pruebas de laboratorio, nos puede ayudar sin lugar a dudas al momento de enfrentarnos a un caso, pero esto no es suficiente. Nosotros necesitamos tener claro cuál es el plan contingencial que tiene el Ministerio de Salud como ente rector del Sistema Nacional Integrado de Salud para prevenir, Dios no lo permita, que llegue ese tipo de virus a nuestro país. Vamos a darle seguimiento nosotros al tema, vamos a esperar, vamos a ser cautelosos y repito, yo no descarto que si en determinado momento el Ministerio de Salud solicita algún tipo de recurso para inyectarle, obviamente, el tema de la prevención de esta enfermedad, nosotros como Arena podamos concurrir con nuestros votos. Sí, bueno, a nivel mundial se están dando a conocer muchos casos y bueno, veíamos a través de Twitter que el viceministro de Salud de Irán dio positivo por coronavirus y quiero que lo voy a solicitar a producción a ver si me pueden poner este audio, lo vamos a escuchar. Cuando el viceministro de Salud pues se muestra un poco con problemas de salud. Vemos la imagen del viceministro de Salud de Irán, pues un poco acalorado y quizás con síntomas de esta enfermedad, y se ha confirmado el caso. Entonces, eso es bien delicado porque está avanzando. ¿Vea? Y es lo que te digo, o sea, aparentemente el foco de la infección o el punto neurálgico donde surgió todo fue en China. No hay una causa oficial determinada. De manera extraoficial se habla de que alguna pudo originarse por algún tipo de alimento que tiene que ver con algún tipo de ingesta de comida que tiene animales raros en esa nación. Sin embargo, hay que ser prudente y el problema es que surgió de repente. Y para elaborar la vacuna, aunque ya comenzaron, tengo entendido, expertos en materia de salud a elaborar vacuna para este virus, no es fácil. De repente no es fácil, hay que estar a prueba y error, hay que ver el periodo de incubación de la enfermedad. Y lo complicado es que es una enfermedad mortal, aunque vale la pena señalar, no es que si a la persona como tal se infecta del virus, obviamente está condenada a la muerte, porque ya vemos muchos casos que se han confirmado, pero el índice de mortalidad
en comparación al número de casos no es tan alto. Eso sí, todo depende de el nivel de inmunidad que tenga cada ser humano, que es diferente obviamente, y por eso hay que ser cautelosos. Nosotros como país en vías de desarrollo estamos propensos, nuestro nivel de concentración de la población, tenés colonias densamente pobladas. Te pongo un ejemplo, el caso de Altavista. Es una colonia la más grande de Centroamérica, que tiene cerca de 160,000 personas viviendo en el sector, y que colindan municipios como Ilopango, San Martín y Tonacatepeque. Entonces, de repente, cuando tú ves la densidad poblacional y cuando tú estás a las puertas de una enfermedad de esta magnitud, es peligroso y preocupa realmente cómo se puede hacer el manejo. Por eso es importante saber si nuestras autoridades, si el gobierno está preparado para encarar, Dios no lo quiera, repito, casos como este del coronavirus. Sí. Croacia y Austria son nuevos países en confirmar que ya tienen casos de coronavirus, pero también a esta emergencia latente que tenemos también se le suma, diputado, las demandas de la población con respecto al abastecimiento de agua. Ayer vimos varias protestas, varios cierres de calles, específicamente en la zona de Soyapango, San Martín, por la falta de agua. El tema del agua potable es un tema bastante delicado, y aquí hay que ser cauteloso, no hay que buscar sacar o meter el tema a politizarlo. Sin embargo, es una realidad, Max, hay que decirlo. Ayer se veían concentraciones de personas en el sector de Altavista, en el sector de Mariona, en el sector de Altos del Cerro, la calle que conecta Soyapango con Santa Marta, y la población reclama y exige el vital líquido, y está en todo su derecho. Realmente es preocupante la situación como se está manejando, porque recientemente tuvimos en una interpelación al presidente de ANDA, al señor Frederick Benítez, y él no supo responder algunas cosas, y hay una realidad. Él dejaba entrever en su interpelación que la planta potabilizadora Las Pavas está en problemas. Nosotros, como miembros de la Comisión de Obras Públicas, visitamos la planta potabilizadora Las Pavas el 18 de noviembre del año pasado, hace 2 meses, más o menos 2 meses y medio. Conversamos con él en el lugar, vimos cómo es el tema de la infraestructura, y nos llamó la atención varias cosas. Por ejemplo, el tema de que son unas grandes tuberías donde hay una fuga permanente de agua, y él nos decía, no se puede reparar, o sea, hay que meterle mano, hay que invertir una gran cantidad de recursos financieros. También veíamos cómo ingresa, él de hecho explicó en el proceso de interpelación cómo es el proceso desde que el agua se agarra, el agua cruda del río Lempa, así lo mencionaba, en la Bocatoma, pasa por una planta de tratamiento, por la estación de bombeo 1, 2 y 3, hasta que llega el proceso de potabilización. Y luego de Tacachico viaja por tuberías por cerca de 45 kilómetros hasta llegar al tema de la Santísima Trinidad, que es donde se termina de distribuir el vital líquido. Ahora, si tú tienes problemas en las tuberías, si tú tienes condiciones no sanitarias en las tuberías y tienes agua contaminada, ¿qué hacer? Esa es la gran pregunta. El gobierno ha presentado algunas iniciativas, y de hecho anunciaba algunas propuestas que van en el sentido de potabilizar el agua del lago de Ilopango, con un donativo aparentemente que iba a dar el gobierno de China. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Lo que sí no puedes dejar pasar por alto es que el tema de del suministro de agua potable y de la crisis hídrica que puede venirse en el país es latente, por lo cual nosotros tenemos como diputados que actuar, que estar a la altura y legislar en determinado momento, obviamente por el bienestar de la población. Aquí no solo se trata de aprobar una ley de agua, porque tú no le vas a garantizar a la población que el jueves aprobamos en la plenaria la ley de agua y el viernes ya la población va a tener el vital líquido 24 horas los 7 días de la semana. Eso es falso, y quien quiera vender esa idea realmente está siendo populista y demagogo. Sin embargo, por algo hay que comenzar, y hay que decirlo. Nosotros vamos a estar expectantes con los diputados que integran la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa para ver cómo avanza el tema de la discusión del proyecto de Ley General de Agua, que tiene cerca de 14 años de estarse discutiendo en esta Asamblea Legislativa,
y que por una u otra circunstancia no se ha podido aprobar. Sin embargo, creo que en el tema de agua hay que ser muy cautelosos, muy cuidadosos y estar expectantes, al igual que en el tema de la salud, porque son derechos que tiene la población consignados, derechos que obviamente hay que garantizarle a los salvadoreños, independientemente del color de partido político que ellos integren, representen o la ideología que ellos tengan. Nosotros tenemos que ser muy responsables en este tema, y lo que sí nos llamaba la atención en el tema de la interpelación del presidente de ANDA es que él mencionaba que había dos préstamos, fíjate, él mencionaba que había dos préstamos, un préstamo, decía él, de 53 millones de euros con el gobierno de Francia y un préstamo de 16.9 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE. Pero él en su declaración estaba consciente, y él lo dijo, en enero del 2018 un expresidente de ANDA, estoy trasladando textualmente la declaración de él, dio inicio a las mejoras de las pavas. Sin embargo, no podía hacerse porque el préstamo aún no había sido ratificado por la Asamblea. Cuando tú vas a enero del 2018, le pones nombre y apellido a las personas que estaban en el cargo, él se estaba refiriendo a que Marco Fortín y Salvador Sánchez Serén colocaron la primera piedra en el proceso de construcción de la planta potabilizadora Las Pavas, y lo hicieron de una manera aparentemente ficticia porque el préstamo no había sido ratificado aquí en la Asamblea Legislativa. Entonces dejaban entrever ese tema, que no se había hecho nada en Las Pavas. Luego él señaló a su antecesor, que es Felipe Rivas, o que es el señor Felipe Rivas, que según lo que manifestó el mismo Frederick Benítez, estuvo 14 meses en el puesto y no hizo nada. Palabras textuales de Frederick Benítez. Entonces hay que ver realmente cómo se ha manejado el tema de la planta potabilizadora Las Pavas. Y si bien es cierto, es una planta que data de allá por 1990 y que por falta de mantenimiento puede estar a punto de colapsar, creo que hay que meterle mano y hay que dejar de estarse quejando y sobre todo actuar. O sea, si está el dinero, hay que ejecutar proyectos de beneficio para la población en ese sector, sobre todo porque cerca de entre 1.6 y 2.2 millones de salvadoreños se abastecen del vital líquido por el tema de la planta potabilizadora Las Pavas. Sí, y es bien importante, y para eso sirven este tipo de situaciones como es la interpelación, para detectar, digamos, estas irregularidades, llamémoslo así, porque al final no se supo qué pasó con el préstamo, con los préstamos. Fíjate qué curioso, y ahí es lo que yo no comparto, porque precisamente la interpelación se interrumpió justo cuando íbamos a las repreguntas de la pregunta 6, que tenía que ver con el tema del financiamiento. Sin embargo, en la primera fase de la interpelación, ya el presidente de ANDA ya había mencionado estos datos que dejaron, a mí me dejaron muchas dudas, sobre todo si tú tomas en cuenta, tú que ejerces el periodismo desde hace bastante tiempo, te recordarás que hubo un momento en que el presidente de ANDA, Felipe Rivas, viene y se declara en quiebra técnica, declara ANDA en quiebra técnica. Entonces, ¿qué pasó después? ¿Qué ha ocurrido? Porque Frederick Benítez vino y manifestó que se titularizó, creo que eran alrededor de 140 y tantos millones de dólares, se utilizó para titularizar, y aparentemente ese dinero que se recolectó de la titularización iba a servir para ejecutar proyectos. Sin embargo, no fue así. Aparentemente lo utilizaron para gasto corriente, para pagar deudas que tenía ANDA, como por ejemplo con CEL, con una de las autónomas que se dedica a suministrarle el servicio eléctrico al tema de la red hídrica de nuestro país. Entonces, ¿qué pasó al final? Ha habido mal manejo, sin lugar a dudas, de recursos financieros en los últimos años. Yo creo que es donde tienen que actuar las instituciones, una Fiscalía General de la República, una Corte de Cuentas de la República y todo tipo de institución que tenga que ver con el manejo de los recursos del Estado, porque aparentemente, a toda luz, aquí ha habido mal manejo de fondos y no se está utilizando el dinero para lo que tuvo que haberse utilizado. Pero bien, ya no llorar sobre la leche derramada. ¿Qué vamos a hacer en lo sucesivo? Creo que ahí es donde comienza el reto de la clase política nueva, o de los políticos que estamos incorporándonos a este rubro, y ya no pensar en las próximas elecciones, sino en las próximas generaciones. Tenemos que garantizarle a la población que este problema del agua no se va a repetir. Sin embargo, cuando se le pregunta al presidente de ANDA si él puede garantizarle a la población que un problema como este del agua no va a repetirse, él no pudo asumir el compromiso. En el tema de la interpelación, él simplemente dijo: si me dan el recurso financiero, yo voy a tratar de
pero de repente uno entiende que de repente las fallas técnicas, la misma naturaleza puede jugar una mala pasada, pero El Salvador tiene que estar preparado para afrontar cualquier tipo de circunstancia. De eso se trata. Los gobernantes son electos para resolver problemas, no para llegar a quejarse de sus antecesores. Entonces hay que ser un poco cauteloso en ese sentido, Max, y nosotros vamos a estarle dando seguimiento al tema para ver cómo podemos contribuir desde este órgano legislativo. Y quiero hacer énfasis, diputado, sobre la base legal de la interpelación. O sea, no fue porque ustedes quisieran interpelarlo, sino que se le llamó 3 veces a 3 comisiones y él no asistió. Entonces existe una base legal tanto en la Constitución como en el reglamento interno de la Asamblea Legislativa para interpelar a un funcionario que no hace caso de los llamados que se le realizan en las diversas comisiones. Sí, fíjate que qué bueno que me lo preguntas, porque hay muchas personas que consideran, los detractores, consideran que nosotros hicimos este tema de la interpelación por un capricho político, o por una vendetta o por una venganza a lo que el presidente de la República hizo el 9 de febrero en las afueras de la Asamblea Legislativa, cuando ingresó con personal de la Unidad de Mantenimiento del Orden, de la Fuerza Armada. Y eso no tiene nada que ver, porque hay que recordar algo. La interpelación se programó con 15 días de anticipación. Estaba programada para el 15 de febrero. El dictamen nosotros lo aprobamos allá por 30, no recuerdo bien si fue 30, 29, 30, 31 de enero más o menos. Y establece nuestro reglamento interno que tenés que avisarle a los funcionarios con 15 días de anticipación y enviarle el cuestionario de las preguntas que les vas a formular. El tema del problema del agua, la crisis se dio entre el 12 y el 22 más o menos de enero. A partir de ahí es que nosotros tomamos la decisión de interpelarlos. No fue un capricho. La Constitución de la República nos brinda toda la potestad de interpelar a los funcionarios y es lo que hicimos nosotros, poner a funcionar el tema de la Carta Magna vigente de nuestro país. No fue un tema antojadizo. Hoy por hoy se va a discutir en la Comisión Política si procede o no el tema de la interpelación o el tema de la conformación de una comisión especial para que analice lo que pasó el 9 de febrero, porque lo que ocurrió el 9 de febrero, Max, sin lugar a dudas, fue algo lamentable, condenable, reprochable, repudiable y cualquier calificativo que tú quieras darle. Porque el hecho de que venga el presidente de la República, imagínate, el presidente pudo venir perfectamente a la tarima que estaba ubicada fuera de la Asamblea, dirigirse a los salvadoreños que estaban ahí concentrados y hasta ahí todo iba bien. O sea, y ahí no hubo ningún problema, o no habría ningún problema. El problema es que personal de la Fuerza Armada, personal de la Policía Nacional Civil ingresan al Salón Azul con fusiles de alto calibre y obviamente se toman el Salón Azul por cerca de 5 o 7 minutos. De repente hay personas que señalan que fue un breve lapso, pero al final se hizo. Y yo sí quiero hacer un hincapié en algo. Amor no quita conocimiento. ¿Y qué quiero decir con esto? Que hay mucha población simpatizante del presidente de la República que respalda eso. Pero ojo, en la historia reciente de nuestra incipiente democracia nunca se había visto un hecho de esta envergadura. El presidente cometió varios errores, hay que decirlo. Uno, ingresar al Salón Azul fuertemente custodiado. O sea, él pudo ingresar con su seguridad privada perfectamente, pero la Unidad de Mantenimiento del Orden, la Fuerza Armada, las unidades élites de la Fuerza Armada no tenían que ingresar a la Asamblea Legislativa de esa manera. Luego se sienta en la silla que ostenta hoy por hoy Mario Ponce, presidente de la Asamblea Legislativa, toca el gong, da inicio aparentemente a una sesión plenaria que no se podía llevar a cabo porque no había la cantidad de diputados suficientes y todavía remarca luego de tocar el gong, y ahí están los audios. Ahora se sabe quién tiene el control aquí. Entonces, ese tipo de cosas son preocupantes y cuando tú te vas, y no lo digo yo, la gente puede perfectamente buscarlo en internet, si no me creen. Esto es lo que se denomina un autogolpe o un intento de autogolpe, y te defino cuál es el concepto de autogolpe. Es una forma de golpe de Estado que ocurre cuando el líder de un país, a pesar de haber llegado al poder por medios legales, disuelve o desconoce el poder legislativo y prohíbe a sus miembros ejercer funciones. No lo digo yo, está claramente establecido. O sea, el presidente de la República gana la elección, llega legalmente, pero
cuando tú escuchas el discurso de él en la parte exterior de la asamblea y dice, ustedes saben que yo puedo tocar el botón y saben qué es lo que puede pasar. Ese tipo de cosas son bien delicadas, porque él estuvo en una línea sumamente delgada entre llevar a cabo el golpe y disolver la asamblea, porque de repente, ¿qué hubiera procedido? Si él hubiera decidido invocar el artículo 87, lo que procedía era lo siguiente. Uno, los actuales 84 diputados, o bueno, los 60 diputados, digamos, porque hay 24, cerca de 24 o 25 diputados que están del lado de él. Y no es que nosotros estamos en contra de él, sino que están más plegados a él abiertamente y a ciegas hacen todo lo que él dice. Pero ¿qué pudo haber pasado? Que si él decidía invocar el artículo 87, todos, absolutamente todos, quedábamos destituidos del cargo desde ese momento. Y él, obviamente, podía colocar diputados de manera temporal mientras convocaba elecciones. Y elecciones están convocadas para el 28 de febrero del próximo año. ¿Qué significaría? Que más o menos un año él iba a estar gobernando por decreto, con diputados no electos legítimamente ni legalmente por el pueblo, sino que colocados por el señor presidente de la República. Entonces yo creo que honestamente, y quien quiera justificar eso está mal. Yo respeto mucho al presidente de la República, no tengo nada en contra de él. De hecho, en mi faceta de periodista, lo he dicho en muchos medios de comunicación, yo lo entrevisté cerca de 5 o 6 veces, una plática franca, fuerte, sincera. Lo cuestioné, me respondió. Yo no tengo nada en contra de él, pero lo que sí hay que dejar claro es que se le pasó la mano al presidente de la República el pasado 9 de febrero, y ojalá, por el bien del país, por el bien de la incipiente democracia que nosotros tenemos, este tipo de hechos no vuelvan a repetirse, Max, bajo ninguna circunstancia. Y también hay que explicar el motivo por el cual ustedes no asistieron ese día domingo, porque el día sábado el único que puede convocar a una sesión plenaria, ya sea ordinaria o extraordinaria, es el presidente de la Asamblea Legislativa, y el día sábado el presidente Mario Ponce la convocó para el día lunes, no para el domingo. Entonces es por eso que ustedes no asisten al llamado que pues había hecho el Consejo de Ministros. En efecto, fíjate que surge por una convocatoria del Consejo de Ministros que aparentemente nos cita para el 9 de febrero a las 3 de la tarde a tocar el tema del préstamo de 109 millones de dólares. Yo aquí quiero mencionar varias cosas. Uno, que lamento realmente la lentitud, porque hay que decirlo, con la que la Sala de lo Constitucional emitió su medida cautelar. La demanda, hubo ciudadanos que interpusieron demandas el sábado en horas de la noche, y yo creo que todo este tipo de escenarios se pudo haber evitado si la sala hubiera sesionado el domingo en la mañana, por ponerte un ejemplo, y hubieran dictaminado las medidas cautelares. Nosotros somos respetuosos de las instituciones, y si la Sala de lo Constitucional nos hubiera dicho, señores diputados, ustedes tienen que asistir, te lo aseguro que hubiéramos venido. Ahora bien, el tema que tú mencionas de Mario Ponce. Mario Ponce, como presidente de la Asamblea Legislativa, había convocado para que la plenaria, convocó a una plenaria el sábado en la noche, si tú te acuerdas, el 8 de febrero. Cuando hay convocatoria de Mario Ponce, los diputados tenemos que asistir, y tu servidor vino. Yo vine el sábado en horas de la noche porque convocó el presidente del órgano legislativo al cual yo integro. Venimos cerca de 5 diputados más de mi partido. Estuvo ahí Norman Quijano, estuvo Bonner Jiménez, Margarita Escobar, estuvo David Reyes, estuvo José Andrés Hernández y tu servidor, 6 diputados de Arena, porque obviamente fue una convocatoria que, si bien es cierto, fue vía Twitter, pero al final es Mario Ponce el presidente de la Asamblea Legislativa y había que atender la convocatoria. Sin embargo, no hubo quórum, nos retiramos, y el domingo pasó lo que lamentablemente ya todos sabemos, ese ingreso abrupto de las Fuerzas Armadas, de la misma Policía Nacional Civil, a la Fuerza Armada, al Salón Azul, acuerpando al presidente de la República. Se ha dicho cualquier cantidad de cosas que se podía atentar contra el presidente. Es falso, o sea, realmente el presidente ha venido 3, 4 veces aquí a la Asamblea Legislativa, se le ha tratado con respeto, y ¿quién iba a querer atentar contra el presidente? Obviamente eso está fuera de orden. Eso está como que Mario Ponce se vaya a meter a casa presidencial
se sienten a la mesa, en la cabeza de la mesa principal del Consejo de Ministros y se ponga a dirigir. O sea, me parece que cada quien tiene que estar ubicado en las funciones que le brinda la Constitución de la República. Entonces, ojalá, repito, primero Dios, que este tipo de hechos no se vuelvan a repetir en nuestro país, porque nos deja da una mala imagen a nivel internacional y sobre todo genera mucha incertidumbre, mucha zozobra en la población por lo que pueda pasar. Si al final de cuentas el presidente de la República va a competir con su partido político, que es Nuevas Ideas, el 28 de febrero del próximo año, y él obtiene diputados y gana alcaldías, que las va a tener, yo no tengo ninguna duda en eso, pues que lo haga por la vía democrática. Y si la población decide que el 28 de febrero del próximo año Nuevas Ideas va a ostentar un buen número de diputados, bueno, será la población por la vía democrática, y a todos los demás nos tocará respetar la voluntad popular, así como lo hicimos cuando el señor Bukele ganó la elección presidencial, sacándonos a nosotros un margen más o menos superior a 500,000 de votos. Nosotros dijimos, ok, bueno, ganó en primera vuelta, ganó bien, ¿y qué vas a hacer? Simplemente trabajar, extenderle la mano y apoyarlo. Y ahí es donde yo no comparto estas campañas de odio que se están generando hoy por hoy en nuestro país. De repente ese video de 3 minutos 55 segundos que ha comenzado a circular y a pautarse en radio y en televisión, en el cual el presidente acusa a los mismos de siempre y deja entrever que Arena y el FMLN tienen una especie de alianza. Yo ahí quiero dejar claro y desvincular totalmente esos señalamientos, porque Arena y el FMLN son como el agua y el aceite. O sea, son dos partidos políticos diametralmente opuestos. Nosotros como Arena creemos en un sistema democrático, republicano y representativo. El FMLN está en otro sentido. Nosotros creemos en la vida. Nosotros nos definimos como un partido pro sistema de libertades. El FMLN anda en otra sintonía. Entonces, yo descarto totalmente esa unión maliciosa que quiere vendérsele a la población de que Arena y el FMLN somos más de lo mismo. No es cierto. O sea, repito, y el ejemplo más claro es Arena y FMLN son diametralmente opuestos, sus líneas de pensamiento son divergentes, nunca van a coincidir, y por eso es que yo llamo a la población a la prudencia, a la cautela. Fíjate que nosotros como Arena hemos sido una oposición inteligente, una oposición constructiva. De hecho, el presidente de la República no se puede quejar del apoyo que ha recibido de parte de Arena, porque desde que él tomó posesión, recapitulando, le hemos aprobado cualquier cantidad de dinero. Imagínate. Primero le aprobamos 2.8 millones de dólares para comprar botas y uniformes de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada, allá por junio, la primera semana de julio, ponele. Ya pasaron 8 meses de que le aprobamos eso, y las botas y los uniformes no ha llegado a la Fuerza Armada ni a la Policía Nacional Civil. No estoy mintiendo. Pregúntenle a la gente de la PNC y de la Fuerza Armada que ustedes ven en el territorio. Si ustedes logran tener un poco de empatía con ellos, ellos se van a abrir y les van a decir, no nos han dado nada. Pero bueno, luego le aprobamos 30.9 millones de dólares para el Plan Control Territorial. Le aprobamos 200 millones de dólares para que el presidente financiara los últimos 7 meses de su gestión en el año 2019 con el presupuesto general de la Nación. Le aprobamos 42 millones de dólares en reorientaciones para que ese dinero fuera utilizado en el Ministerio de Salud, de Seguridad, de Educación y de Trabajo. Le aprobamos el presupuesto general de la Nación 2020 en tiempo, 6.426 millones de dólares, de los cuales 645 millones van a ser financiados con deuda. Se los autorizamos en tiempo antes que acabara el 2019. Y ese mismo día le aprobamos una ley de amnistía fiscal. Le aprobamos nosotros como Arena, sin los votos del FMLN, y ustedes lo saben, le autorizamos que el gobierno comenzara a negociar el contrato de préstamo con un banco por un monto de 91 millones de dólares que corresponden a la fase 2 del Plan Control Territorial. Ahora, ya pasaron 2 meses y medio desde entonces. Pero ¿qué pasa? Nosotros le autorizamos la negociación, y el hecho de que se la autoricemos no quiere decir que ya está automáticamente el dinero en las arcas del Estado. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ese documento no ha regresado a la Asamblea Legislativa? Creo que es una buena pregunta que hay que hacerle tanto al ministro de Hacienda como al gabinete del presidente Bukele, porque no podemos ratificar algo que no tenemos en la Asamblea Legislativa. Ahora, el tema de los famosos 109 millones de dólares, nosotros hemos dicho que tenemos algunas dudas razonables. El dictamen está firmado, sí es cierto, pero justo en esa semana que se iba a someter a votación el tema,
sale la famosa noticia, Max y amigos televidentes, de que el señor viceministro de Justicia y Seguridad y director de centros penales, Osiris Luna, había viajado a México. O sea, ya se sabía que él había viajado a México, pero de repente surge que viajó a México aparentemente pagado por una empresa que se dedica a vender cámaras de videovigilancia. Y cuando tú ves el préstamo de la fase 3 del Plan Control Territorial, que acá lo tengo, y uno de sus componentes del préstamo de la fase 3, te habla de 25.9 millones de dólares para comprar cámaras e infraestructura del sistema de videovigilancia. Ahí entramos nosotros en una duda razonable y decimos, bueno, ¿a qué fue? ¿A comprometer los 26 millones en una licitación? O sea, y ahí es donde nosotros decimos, momento, pidamos las explicaciones y retiramos el dictamen de la comisión. Ya no se pudo aprobar en el pleno. Pero nosotros como Arena hemos sido claros. Y es que el viaje se cuestionó y no se dio una respuesta inmediata, sino que pasaron semanas después para conocer en realidad quién había pagado ese viaje. Y se conoció porque un grupo de ciudadanos interpusieron demandas ante el Instituto de Acceso a la Información Pública. Y eso no es todo. De repente se especulaba que esta empresa le había pagado el viaje, pero de repente sale la empresa en un comunicado y dice, ¿saben qué? Nosotros lo invitamos, pero nosotros no le pagamos nada. Entonces ahí es donde te genera mucha incertidumbre y mucha duda, y por eso nosotros dijimos como Arena, ok, retiremos el dictamen, escuchemos a los funcionarios, y hemos sido claros y hemos dicho, nosotros lo que pedimos para autorizarle que comience a negociar este préstamo son varias cosas. Uno, que nos presente el plan de seguridad, que incluye las 7 fases del Plan Control Territorial, dijo que lo iba a presentar. Dos, que se analice el tema del sistema de videovigilancia, porque ya nos quedó esa duda, y sobre todo porque hay un APP, un asocio público-privado que se ha autorizado, que va a instalar cámaras de videovigilancia en 144 kilómetros de nuestro país, en carreteras principales. Aparte de eso, el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, tiene un sistema de videovigilancia y ha comprado más cámaras también para instalar en San Salvador municipio. Roberto de Abuizón en Santa Tecla tiene un sistema de videovigilancia y también está conectado. Entonces, de repente, si al final se van a comprar cámaras, busquemos otros sectores o desglosemos muy bien el préstamo. Ahora, nosotros hemos pedido, como te digo, uno, que nos presenten el plan de seguridad, que incluye las 7 fases del control territorial. Dos, que se analice la posibilidad de reorientar estos 25.9 millones de dólares que tienen que ver con el tema de cámaras de videovigilancia. 3, que analicemos los 46.9 millones que tienen que ver con el tema de la movilidad estratégica. Se habla de un buque. Pregunto, ¿será necesario un buque en estos tiempos o hay otras prioridades? Es un préstamo y te voy a leer, este es el documento que nos han entregado. Fíjate que es un préstamo a 20 años plazo, escuchen bien, con 36 meses de gracia. ¿Qué quiere decir eso? Que este gobierno, el presidente Bukele, en 36 meses no va a pagar nada. Ahora, ya en la recta final, cuando él vaya de salida, él comenzaría a pagar este préstamo. Entonces, es una deuda a 20 años plazo. ¿Qué significa esto? Que estamos endeudando a las futuras generaciones. Y sobre todo cuando tú ves un nivel de endeudamiento que tenemos hoy por hoy en el país, que es del 72% en relación al Producto Interno Bruto, y traducido al español, si un salvadoreño, si usted que nos está viendo, tiene $1 en la bolsa y debe 72 centavos, ese es el nivel de deuda que tenemos los salvadoreños hoy por hoy. Solo tenés dinero efectivo del PIB en relación a 28 centavos. Entonces, ¿qué podés hacer con eso? Hacían una conversión del nivel de deuda de lo que se debe a las nuevas generaciones, y resulta que un niño que va naciendo ya nace debiéndole o teniendo que pagar cerca de $30,200 más o menos. Imagínate cómo están las cosas. De repente hay población que dice, sí, pero el presidente Bukele no ha endeudado tanto al país. Ok, cada partido que agarre su responsabilidad, pero no porque otros lo hicieron quiere decir que él lo va a seguir haciendo, porque preocupa realmente. Organismos internacionales han señalado que si el país sigue endeudándose a este nivel, en el año 2030 vamos a estar endeudados en el 80% del PIB, es decir, vamos a deber ya no 72, sino 80 centavos de cada dólar que producimos. Y lo que ellos recomiendan es que la deuda comience a bajarse a niveles del 50%, que se tomen medidas para que en lugar de irse endeudando, vaya reduciéndose la deuda
a tener una deuda moderada que ellos llaman que anda en el orden del 50% en relación al Producto Interno Bruto. Entonces hay que ser cautelosos, Max, en ese tema y ser enfático y decirte, nosotros como Arena no estamos siendo una oposición destructiva para el presidente Bukele y él no se puede quejar. Por eso es que yo bajo ninguna circunstancia le compro y sobre todo le acepto que él nos diga que nosotros no lo estamos apoyando y sobre todo que nos trate de entrelazar o entrecruzar con el FMLN, porque Arena y el FMLN somos diametralmente opuestos, somos como el agua y aceite que pensamos totalmente diferente y que difícilmente estamos en la misma sintonía. Perfecto, 7:52, vamos, es momento de hacer una pausa, regresamos en instantes. El artículo 17 de la Ley de Distinciones Honoríficas, Gratificaciones y Títulos, aprobada el 15 de noviembre de 2009, dispone que la misma tiene la finalidad de promover, estimular y reconocer los aportes humanitarios, el desarrollo intelectual, las habilidades y los valores espirituales, cívicos y morales que contribuyen al desarrollo o prestigio de la nación. El municipio de Agua Caliente del departamento de Chalatenango ha dotado de servicios de educación básicos y actividades comerciales, industriales y culturales, logrando así desarrollar niveles óptimos de satisfacción a sus habitantes. El alcalde municipal, Edwin Cisneros, aseguró que la villa en los últimos años ha adquirido un desarrollo óptimo. Como alcalde tengo ya 5 años a cargo y procuré y sigo procurando de que el pueblo crezca, ¿verdad? Para tener estas condiciones que ahora tenemos, lo cual nos hace merecedores de este título, ¿verdad? Que nos estarían entregando en marzo, tengo entendido, nos estarían entregando el título de ciudad, ¿verdad? Que nos lo merecemos, ¿verdad? El edil señaló que los dos principales rubros que constituyen parte del patrimonio de la villa son la agricultura y la ganadería. Agua Caliente es el número 1 en leche, 60,000 botellas diarias. De aquí salen, ¿verdad? Ya llámese para las queserías, llámese al vaso de leche del gobierno, llámese la lactosa. Y en fin, aquí 60,000 botellas aquí, todas las mañanas se van. Ese podría ser el rubro, el número 1. Y junto a él está obviamente la agricultura, ¿verdad? Que es lo tradicional, ¿verdad? Pero sí el fuerte de este pueblo es la ganadería. Otros aspectos por los cuales la villa es conocida por los habitantes y visitantes son los manantiales de agua hirviente y el café, cuyo cultivo se inició hace poco en el Cerro Grande. En las aguas termales, el lugar se llama El Salitre. Sí, son las aguas termales, o sea, toda esa agua viene de un nacimiento. Entonces, si usted lleva huevos, ahí se le cose en un instante, porque el agua es bien caliente. Sí. Entonces, parte de esa agua baja al río aquí, Metayate. Berta Lemus es la propietaria de esta tienda ubicada en el centro de la población, a través de la cual surte de artículos de primera necesidad y golosinas a los vecinos. Prevengamos el coronavirus. ¿Cómo se transmite? El virus circula entre animales, pero se puede transmitir de persona a persona, a través del contacto de secreciones y de objetos contaminados vía aérea. El nuevo brote de coronavirus se originó en Wuhan, China Central, en un mercado de mariscos y animales exóticos. Aunque todavía no se conoce el agente portador, se sabe que puede transmitirse de persona a persona. Entre algunos de los síntomas se pueden mencionar fiebre, tos, falta de aliento, dificultad de respirar, problemas gástricos y diarrea. ¿Cómo se previene? Evitando el contacto con personas con gripe, así como con animales de corral. En caso de presentar tos y estornudos, usar cubrebocas, pañuelo o flexionar el codo.
También lavarse las manos frecuentemente evita la incubación de cualquier virus. Es recomendable también consumir alimentos bien cocidos, en especial los derivados de la carne. Gracias por continuar con nosotros en este martes 25 de febrero. Un placer poder acompañarle a través de Foro Legislativo para Radio y Televisión Legislativa de El Salvador. Esta mañana estamos conversando con el diputado Emilio Correa del Grupo Parlamentario Arena, diputado por el Departamento de San Salvador. Hemos estado hablando temas de coyuntura nacional, pero también todo el trabajo que realiza desde las diferentes comisiones a las que él pertenece, como por ejemplo en la Comisión de Salud a raíz de la alarma mundial que ha despertado el coronavirus, el COVID-19. Los diputados de esa comisión por unanimidad acordaron solicitar un informe al Ministerio de Salud referente a las acciones y planes a ejecutar para contrarrestar el posible ingreso de dicha enfermedad en nuestro país. Los diputados de esta comisión pues debatieron también sobre la importancia de recibir a un especialista para profundizar sobre esta temática. Desde la Comisión Política también se le está dando continuidad a los sucesos que se llevaron a cabo el pasado 9 de febrero y ellos ya se reunieron con diplomáticos para intercambiar información sobre esta irrupción y toma militarizada de nuestras instalaciones. Y respecto al préstamo de 109 millones que espera el gobierno que se apruebe, pues los diputados también han pedido algunas explicaciones, entre ellos la presentación del plan de seguridad con sus 7 fases. Además se analiza el tema de videovigilancia, entre otros. Continuamos contigo, Max. Gracias, Eugenia, y gracias a usted, amigo televidente y radioescucha, que continúa en sintonía de Foro Legislativo a través de la señal de Canal 9 y a través del 88.1 FM de Radio Legislativa. Diputado, en estas últimas semanas también hemos escuchado a muchos personajes con mensajes de odio. Creo que la sociedad no, en este momento no está para ese tipo de mensajes o campaña adelantada, digámoslo así. Estamos en un año preelectoral también. Fíjate que es lamentable y qué bueno que tú lo mencionas, Max, ese hecho. Incluso el mismo presidente de la República, en una reunión que sostuvo, creo que fue, estamos a martes, fue creo que jueves o viernes de la semana anterior, que estuvo él inaugurando el foro de gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo BID en un hotel capitalino. Él, no sé, utilizó ciertas frases que a mi criterio no van con un mandatario, con un jefe de Estado, con un estadista, como él quiere venderse. Por ejemplo, decirles a la gente del BID que si en España, si ellos vivieran en España, o si lo que está pasando en el país ocurriera en España, ya los españoles hubieran sacado al rey, o al rey creo que dijo, y lo hubieran llevado a una plaza pública, o que si los mismos gobernadores del BID vivieran en El Salvador, en un día hubieran quemado vivos a todos los diputados o a todos los políticos, dijo él. Me parece que son señales no buenas para el exterior. Entonces yo le pregunto, ¿y no son políticos las personas que le rodean, presidente? O sea, usted no es político, usted ingresó y está donde está por un partido político, usted es un político. Entonces yo creo que ese tipo de señales o de mensajes no abonan en nada. El artículo 168 de la Constitución, en el numeral 3, cuando habla de las funciones del presidente de la República, establece, fíjate, son atribuciones del presidente de la República procurar la armonía social y conservar la paz y la tranquilidad interior. Ese es mi llamado, presidente. Nosotros, obviamente, con respeto, porque respetamos su investidura, le pedimos que llame a la armonía social y a la paz. Ahora, tú hablabas de personajes externos al presidente que están azozando a la población, y es lamentable realmente que personas, y te voy a dar nombre y apellido, como un Walter Araujo, que tiene lo que tiene por Arena, porque hay que decirlo. Fue presidente de Arena, fue presidente del Tribunal Supremo Electoral, fue presidente de la Asamblea Legislativa,
hoy se dedique a despotricar en contra de Arena. Yo no te voy a decir que tiene que aplaudir, porque si de repente en Arena se han cometido errores, ok, señalémonos, pero creo que hay formas de hacerlo y no es incitando a la población y al odio. Walter Araujo se rasga las vestiduras de ser una persona diferente. Uy, Arena, señor Araujo, pero si usted fue el que votó por el tema de la dolarización, ahí está su firma en el decreto. Si usted fue el que votó por el tema de la ley de las AFP, ahí está su firma en el decreto. Y hoy viene y se quiere lavar las manos y decir, Arena, nunca más. O sea, me parece que es una doble moral y una sinvergüenzada que se esté manejando de este tipo de discursos cuando hay pruebas. Y no estoy mintiendo, o sea, ahí están los decretos, tanto cuando se aprueba la ley SAP como cuando se aprueba el tema de la dolarización. Walter Araujo está firmando esos decretos. Entonces, me parece un doble discurso y una doble moral que él está incitando al odio de la población. Y algo bien delicado, Max. De manera extraoficial se ha conocido, te lo digo extraoficialmente, aunque tu servidor, el mismo artículo 125, me da la potestad de que todos mis votos y que todo lo que yo diga no me va a generar ninguna responsabilidad. Pero a mí no me gusta ser irresponsable, ni venir acá a tirar veneno con ventilador en ningún medio de comunicación, pero de manera extraoficial se ha conocido que el bus que se accidentó en Chiltiupán ese domingo, fue el domingo 16 de febrero, donde perdieron la vida 16 personas, aparentemente venía de la concentración que hubo aquí en horas de la mañana en la Asamblea Legislativa. Y lo más delicado, de manera extraoficial se conoce que esa gente fue sacada de sus hogares bajo el engaño de que venían aparentemente a actualizar datos referentes a pensiones que tienen que ver con los veteranos de guerra. Yo pediría al fiscal general, con todo respeto al doctor Raúl Melara, que investigue este tipo de incidentes, porque realmente perdieron la vida cerca de, no tengo el dato exacto, si fueron entre 11 y 13 personas en ese accidente cuando el bus se precipita a un barranco en el sector de Chiltiupán. Entonces, todo ese tipo de cosas yo creo que no se vale jugar con la ingenuidad, con el buen sentimiento de la población y sobre todo asosarlos para que lancen cualquier tipo de improperio en contra de la clase política. De por sí, y hay que reconocerlo, los partidos políticos no son bien vistos por la población, pero, o sea, no podés generalizar, no podés decir de repente que todas las personas son iguales. Y ahí es donde yo voy a ratificar, y creo que ya estamos terminando el programa, y ser enfático al mencionar que Arena y FMLN no son iguales, no somos lo mismo, somos diametralmente opuestos. Entonces, por eso es que yo no acepto que te metan en un mismo huacal y generalicen que todos los diputados o que todos los políticos son malos. No se puede satanizar a los políticos por el simple hecho de pensar diferente al gobierno de turno. Sí, y hay una frase que Angela Merkel, la canciller de Alemania, dijo en los últimos días, y le voy a pedir a producción que nos lo pongan, con respecto a esos señalamientos que le hacen a la clase política. Y dice, los presidentes no heredan problemas, se supone que los conocen de antemano, por eso se hacen elegir para gobernar con el propósito de corregir dichos problemas. Culpar a los predecesores es una salida fácil y mediocre. ¿Qué piensa de esto, diputado? Sí, de hecho tu servidor utilizó esa frase, la utilicé cuando fue el jueves pasado. No, fue en el tema de la interpelación al presidente de ANDA, precisamente yo se la cité y le dije, una política europea expresa textualmente eso. Y él me dijo, sí, pero una política europea, aquí estamos en El Salvador, vaya consuelo, o sea, pero al final es cierto, o sea, un presidente, un diputado, un alcalde es electo por la población con una esperanza de que va a llegar a cambiarle los problemas, no con una esperanza, no bajo la premisa de que va a llegar a quejarse de sus antecesores. Si obviamente si alguien se mete a la política es porque sabe que hay problemas ya existentes en el país y va a llegar a solucionarlos, no a quejarse cuando está en el puesto de lo que hicieron otros. Entonces yo creo que todos tenemos que asumir nuestro grado de responsabilidad de alguna manera, y quien no lo quiera asumir creo que está mal o vive en otro planeta, pero todos los políticos debemos anteponer los intereses del país a los personales o particulares. Eso creo que es una premisa básica, y ver a la población, ver al individuo, Max, como una persona
de manera integral, no como un simple elector, sino como una persona que ríe, que llora, que come, que tiene las mismas necesidades que nosotros. Entonces, cuando tú te pones en los zapatos de la población y lo ves y lo concebís de esa manera, obviamente tú lográs ir cambiando, poniéndote en los zapatos y decís, aquí creo que lo vas a beneficiar, aquí creo que lo vas a afectar. La toma de decisiones es importante. Y decía otro político que nunca se tienen que tomar decisiones de tipo permanente cuando estás o contento o triste. O sea, tú tenés que tener una cabeza fría al momento de tomar decisiones que van a ser permanentes para tu vida o para el país. Pero tenés que hacerlo meditando, cabeza fría, no dejándote llevar por el impulso, por las emociones. Por eso es que yo le hago el llamado a la población a que sea muy cautelosa y muy cuidadosa de vigilar a las personas que obviamente ostentamos un cargo de elección popular y que tomamos obviamente decisiones en algún momento para que nos juzguen por nuestros actos, no por lo que cometan otras personas. Eso es lo que yo no estoy de acuerdo en ese sentido. Sí, hay que tener mucho cuidado también, porque estamos en un año preelectoral y la campaña ya se acerca, diputado. Y va a ser dura, o sea, la campaña va a ser dura, yo ya la veo venir, o sea, va a ser una campaña de ataques, de confrontación, y ahí es donde yo le digo a la población, imagínate que antes que finalice este año estamos en campaña, porque la elección es el 28 de febrero. La campaña para diputados inicia el 28 de diciembre. 26, 28 de diciembre, por ahí va a empezar. Entonces, antes que se acabe el 2020, ya vamos a estar en campaña y ya vamos abiertamente poder pedir el voto. Obviamente en la recta final de diciembre, la población en lo que menos piensa es en política. La población está pensando en el estreno, en cómo va a despedir el año, en cómo va a cenar en familia. Pero la campaña, el calendario electoral quedó establecido de esa manera que la campaña electoral inicia, no tengo el dato, si es el 27 o el 28 de diciembre, pero inicia dos meses antes para diputados y un mes antes para alcaldes. Así que, bueno, ahí la población tiene que evaluar el trabajo de cada uno de los legisladores y también de los alcaldes. Bueno, 8:08, es momento pues de el tiempo se va en televisión. Así que yo le agradezco mucho, diputado, por haber asistido a esta invitación. Se nos quedaron muchos temas también en la Comisión de Obras Públicas y Vivienda. También se ha trabajado esta semana, pero bueno, el tiempo nos comió y espero en una próxima entrevista pues poder abordar estos temas. Perfecto, Max, gracias. Un gusto y a tus órdenes, como siempre. Un gusto reencontrarme contigo en esta faceta. Bendiciones en tu proyecto. Gracias. Y a usted, amigo televidente y radio escucha, también gracias por haber estado en sintonía de esta emisión de Foro Legislativo. Lo invitamos a que nos sintonice mañana a las 7 de la mañana. Pero hay más que ver aquí en Televisión Legislativa. Vamos con Eugenia. Gracias, Max. También gracias al diputado Emilio Correa del Grupo Parlamentario Arena por habernos acompañado esta mañana a través de Foro Legislativo. Hablamos de todo su trabajo que realiza a través de las comisiones que pues a las que él pertenece y por supuesto temas de coyuntura nacional. Si usted quiere saber cuál es el punto de vista de nuestro diputado en sus redes sociales, usted los puede buscar en Twitter como @Emilio_Correa_S. Ahí usted puede saber todos los puntos de vista que tiene respecto a diferentes temas. Así cerramos Foro Legislativo. La invitación para que mañana nos sintonice siempre a partir de las 7 en punto. Vamos con la tercera parte de su revista Temprano Contigo.